Mi nombre es Sofía García y pasé 32 años siendo la hija invisible en una familia que solo valoraba a los hijos varones. Cuando cumplí 18 años, mis padres extendieron un cheque de 180.000 euros para enviar a mi hermano a una facultad de medicina privada. Cuando pedí ayuda con la matrícula de la universidad, mi padre me miró a los ojos y dijo: «Las chicas no necesitan títulos. Búscate un buen marido». Así que tuve 3 trabajos. Sobreviví con 5 horas de sueño durante 4 años. Me gradué con matrícula de honor y me pagué la carrera de medicina en la Universidad Complutense sin un solo euro de ellos. 12 años después, me convertí en cirujana cardiotorácica, una de las pocas mujeres en mi campo. Pero en la fiesta de compromiso de mi hermano el mes pasado, mi padre se paró frente a 150 invitados y presentó a Alejandro como nuestro único hijo exitoso. No tenía ni idea de que su futura nuera era la paciente que salvé hace 3 años en mi quirófano. Antes de contarles lo que sucedió después, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia les llega. Dejen un comentario y díganme desde dónde están viendo y qué hora es allí. Ahora, déjenme llevarlos de regreso a donde todo comenzó. Crecí en Pozuelo de Alarcón, uno de esos suburbios impecables a las afueras de Madrid, donde cada jardín parecía sacado de una revista y cada familia tenía secretos escondidos detrás de sus setos perfectos. Nuestra casa estaba al final de una tranquila calle sin salida, con garaje para 2 coches, contraventanas de estilo colonial y un camino de losas de piedra bordeado de boj que mi madre podaba cada domingo después de misa. Mi padre, Haroldo García, pasó 30 años escalando en el mundo corporativo hasta que se convirtió en director financiero de una importante constructora. Llevaba el mismo estilo de camisa Oxford azul pálido todos los días, planchada y almidonada, combinada con un reloj de lujo que se compró el día que lo ascendieron. Ese reloj era su trofeo, su prueba de que el trabajo duro daba sus frutos para el tipo de persona adecuada. En nuestra casa había reglas, no del tipo que alguien escribía, sino del tipo que aprendías observando. A Alejandro lo dejaban en el colegio en el Mercedes de mi padre. Yo cogía el autobús. Alejandro tuvo un profesor particular de matemáticas cuando sus notas bajaron. Cuando yo pedí uno, mi padre dijo: «No necesitas eso. Las chicas solo necesitan estudiar lo suficiente para salir del paso». Los partidos de fútbol de Alejandro eran eventos familiares. Mis entregas de premios académicos. Mi madre vino una vez, mi padre nunca. Mi madre linda era ama de casa, de voz suave, siempre tratando de calmar las aguas. Cada vez que cuestionaba las reglas, me daba una palmadita en la mano y decía: «Tu padre hace esto porque te quiere. Solo intenta protegerte». ¿Protegerme de qué? ¿Del éxito? Fui la mejor estudiante de mi clase todos los años. Matrícula de honor. Finalista en las Olimpiadas Nacionales de Química. Tenía cartas de universidades antes incluso de solicitarlas. Pero nada de eso importaba, no para él, porque en el mundo de mi padre, las hijas no eran inversiones. Éramos pasivos esperando a convertirnos en la responsabilidad de otra persona. Y estaba a punto de aprender exactamente cuánto me costaría esa creencia. El verano antes de mi primer año de universidad, mi madre hizo cocido para cenar. Solo hacía cocido cuando algo importante estaba sucediendo. Cumpleaños, ascensos, anuncios. Yo tenía 18 años. Acababa de recibir mi carta de aceptación de la Universidad Autónoma de Madrid, una beca parcial que cubría la mayor parte de mi matrícula, pero todavía necesitaba unos 15.000 euros al año para poder arreglármelas. Recuerdo alisar la carta sobre la mesa del comedor, con el corazón latiendo con una esperanza que no quería admitir que tenía. «He entrado», dije, «con una beca. Solo necesito ayuda con el resto». Mi padre cogió la carta. No la leyó. Solo echó un vistazo al encabezado y la dejó junto a su plato. «Ese dinero es para Alejandro», dijo, haciendo girar el whisky de Malta en su vaso como si estuviera tomando una decisión de negocios, que para él lo era. «Tu hermano necesitará una carrera, tendrá una familia que mantener algún día. Tú». Finalmente me miró. «Tú solo necesitas encontrar un buen marido». Miré a Alejandro. Tenía 14 años entonces, encorvado sobre su teléfono, fingiendo no oír. No dijo una palabra. Tampoco mi madre. El silencio en esa habitación fue más fuerte que cualquier discusión podría haber sido. Doblé la carta con cuidado, la deslicé en mi bolsillo
y dije lo único que pude articular: vale. Esa noche no lloré en mi habitación, no grité contra mi almohada. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y busqué trabajos a tiempo parcial cerca del campus. Solicité 3 antes de la medianoche porque, en ese momento, tomé una decisión. Nunca volvería a pedirle nada a mi padre, y nunca lo hice. La universidad fue un torbellino de despertadores tempranos y café frío. Trabajo 1, camarera en una cafetería a 2 manzanas del campus. Hacía el turno de desayuno de 5 a 9 de la mañana, sirviendo café a camioneros y jubilados antes de correr a mi primera clase con el olor a grasa todavía en mi delantal. Trabajo 2, auxiliar de biblioteca. Tardes y noches, colocando libros y atendiendo el mostrador. Aprendí a estudiar entre préstamos, empollándome química orgánica mientras sellaba las fechas de devolución. Trabajo 3, profesora particular de matemáticas los fines de semana para chicos de secundaria. El mismo servicio que mi padre se negó a pagarme cuando yo tenía su edad. Dormía una media de 5 horas por noche durante 4 años. No volví a casa por vacaciones. Le dije a mi madre que tenía turnos extra, lo cual era cierto. Lo que no le dije fue que no podía soportar sentarme en esa mesa viendo a Alejandro abrir regalos comprados con dinero que podría haber cambiado mi vida. Llevé el mismo par de zapatillas durante 2 años seguidos. Cuando la suela empezó a despegarse, la pegué y seguí caminando. Esas zapatillas me llevaron a clase, al trabajo y finalmente a cruzar el escenario de graduación. Matrícula de honor, un 9, 8 de media, la primera de mi promoción. Envié a mis padres una invitación a la ceremonia. Mi madre me respondió con un mensaje de texto: muy orgullosa de ti, cariño, pero Alejandro tiene un partido de fútbol importante ese día. Lo celebraremos cuando estés en casa. Me gradué sola. Un profesor que apenas conocía me estrechó la mano y dijo: vayas donde vayas a partir de ahora, te lo has ganado. Lloré en el aparcamiento durante 10 minutos. Luego me sequé la cara. Me subí a mi coche y conduje hasta la biblioteca para devolver mis libros atrasados. Ese capítulo había terminado, pero la parte más difícil apenas comenzaba. Solicité plaza en 12 facultades de medicina. 3 me aceptaron. Elegí la Complutense no porque fuera la más prestigiosa, aunque lo era, sino porque ofrecían el mejor paquete de ayudas económicas, préstamos, becas, trabajo-estudio. Lo armé todo como un rompecabezas, y de alguna manera funcionó. 4 años de carrera, 6 años de residencia, 2 años de especialización, 12 años de mi vida construyendo algo que nadie en mi familia creía que pudiera construir. Me especialicé en cirugía cardiotorácica, uno de los campos más exigentes de la medicina. Las horas eran brutales, la presión era implacable. Vi a colegas agotarse, abandonar, cambiarse a especialidades más fáciles. Yo me quedé, no porque tuviera algo que demostrarle a mi padre. Me quedé porque cada vez que sostenía un corazón humano en mis manos, cada vez que veía una línea plana convertirse en un ritmo constante, sabía que esto era exactamente lo que estaba destinada a ser. A los 32 años, era cirujana adjunta en el Hospital Gregorio Marañón, una de las pocas mujeres en mi departamento, con la especialidad, publicaciones, respetada, y mi familia no tenía ni idea. Mi madre sabía que trabajaba en algún hospital. Ese era el alcance de su conocimiento. Nunca preguntó por los detalles, y yo nunca los ofrecí. Llevaba mi anillo de la Complutense todos los días, una banda de oro con el escudo de la universidad. Me lo compré yo misma el día que me gradué. No era ostentoso. La mayoría de la gente ni siquiera se daría cuenta, pero yo lo notaba cada vez que me preparaba para una cirugía. Cada vez que necesitaba recordar quién era y lo que había sobrevivido para llegar allí, ese anillo era mi prueba, mi rebelión silenciosa. Entonces, una tarde, mi madre llamó, y todo lo que había pasado 12 años evitando volvió de golpe. Eran las 9 de la noche de un martes cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. Solo llamaba tarde cuando no quería que mi padre la oyera. Sofía, cariño. Su voz era apenas un susurro. Tengo noticias. Alejandro se va a comprometer. Dejé mi copa de vino y me apoyé en la encimera de la cocina. Qué bien, mamá. Dale la enhorabuena. Va a haber una fiesta en el Real Club de la Puerta de Hierro. Tu padre quería algo grande. 150 invitados. Todos sus contactos de negocios,
amigos del golf, todo el tinglado. Conocía ese club. Las cuotas de socio empezaban en 50.000 euros al año. El tipo de lugar donde los apretones de manos sellaban tratos y los apellidos lo significaban todo. Suena elegante, dije, manteniendo mi voz neutral. Puedes venir si quieres, dudó. Pero tu padre no quiere que nadie te presente como médica ni nada de eso. Dijo que deberías venir simplemente como la hermana de Alejandro. Que fuera sencillo. Sencillo, no eclipsar al niño de oro. ¿Me envió una invitación? Silencio. Mamá, era más fácil así. No quería hacerlo formal. Ya sabes cómo es. Sabía exactamente cómo era. ¿Cuándo es? El sábado 14, a las 7 de la tarde. Consulté mi agenda. No tenía cirugías programadas, ni guardias. Una parte de mí quería negarse. La parte inteligente. La parte que había pasado 12 años construyendo una vida que no necesitaba su aprobación. Pero otra parte. La parte que todavía recordaba tener 18 años y doblar esa carta de aceptación en mi bolsillo. Necesitaba llegar hasta el final. Allí estaré, dije. Mi madre exhaló con alivio. Pero no te pongas nada que llame mucho la atención, ¿vale? Alejandro es la estrella esa noche. Por supuesto, mamá. Alejandro siempre es la estrella. Cogí un Uber para ir al club de campo. No quería lidiar con el aparcacoches ni con nadie que hiciera preguntas sobre mi coche, mi trabajo, mi vida. Solo quería entrar sin hacer ruido, presentar mis respetos y salir sin hacer ruido. El Real Club de la Puerta de Hierro era exactamente como esperaba. Arquitectura señorial, lámparas de araña de cristal visibles a través de los altos ventanales, un césped cuidado que se extendía hacia un campo de golf de 18 hoyos. El lujo se respiraba en cada rincón. En la entrada, un guardia de seguridad con una chaqueta impecable revisaba su lista. Nombre: Sofía García. Repasó la lista. La repasó de nuevo, frunciendo el ceño. No veo a ninguna Sofía García. Por supuesto que no. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre. 2 tonos después, apareció en la puerta, nerviosa y disculpándose. Viene conmigo, le dijo mamá al guardia, haciéndome pasar. Es de la familia. ¿Familia? La palabra sonaba hueca. Había elegido mi atuendo con cuidado. Un sencillo vestido de seda azul marino, elegante, discreto, nada que llamara la atención. Mi única indulgencia era mi anillo de la Complutense, que llevaba en la mano derecha como siempre. El salón de baile bullía de conversación. Tintineaban las copas de cristal. Un cuarteto de cuerda tocaba algo clásico en una esquina. A donde quiera que miraba, veía marcas de diseño y sonrisas ensayadas. Mi padre estaba cerca de la entrada, saludando a los invitados con un firme apretón de manos y una sonrisa de político. Cuando me vio, su expresión vaciló solo por un momento antes de adoptar una fría neutralidad. Asintió una vez, y luego se volvió hacia la pareja con la que estaba hablando. Sin abrazo, sin bienvenida, solo un asentimiento. Como si yo fuera una conocida lejana a la que estaba obligado a reconocer. Un hombre a su lado preguntó: «Haroldo, ¿quién es esa?». La respuesta de mi padre fue suave, ensayada, despectiva, solo una pariente. Pasé a su lado sin decir una palabra, dirigiéndome al bar. Fue entonces cuando la vi, una mujer con un vestido blanco, mirando mi anillo. A las 8 en punto, la música se desvaneció y un foco iluminó el pequeño escenario en la parte delantera del salón de baile. Mi padre subió al micrófono, con una copa de champán en la mano, su reloj de lujo brillando bajo las luces. «Señoras y señores», comenzó, su voz con la calidez ensayada de un hombre que había pasado décadas al mando de salas de juntas. «Gracias a todos por acompañarnos esta noche para celebrar una ocasión muy especial». La sala se silenció. 150 rostros se volvieron hacia él con educada atención. Esta noche honramos a mi hijo Alejandro, el orgullo de la familia García, nuestro único hijo exitoso. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Nuestro único hijo exitoso. Me quedé helada cerca de la parte trasera de la sala, con el champán intacto en la mano mientras mi padre continuaba. Alejandro está completando su formación médica y pronto se convertirá en doctor. Representa todo lo que esta familia defiende. Trabajo duro, dedicación y el coraje para perseguir la excelencia. Los aplausos recorrieron la multitud. Alejandro estaba cerca del escenario, radiante.
aceptando las felicitaciones de personas que probablemente no sabían nada de él. La familia García siempre ha creído en invertir en el futuro, continuó mi padre, y Alejandro es la prueba de que esas inversiones dan sus frutos. Sentí miradas sobre mí. Unos pocos invitados que sabían que yo existía, amigos de mi madre quizás, me miraron con algo que parecía lástima. Lo sabían. Podían ver lo que estaba pasando. Una mujer a mi lado se inclinó hacia su marido y susurró: ¿No es esa su hija, la mayor? Creía que solo tenían un hijo, susurró él de vuelta. Fue entonces cuando lo entendí. Mi padre no solo me había ignorado, me había borrado. Dejé mi copa de champán en una mesa cercana, mi mano más firme de lo que esperaba, y me giré hacia la salida, pero alguien ya caminaba hacia mí. Era hermosa de la manera en que las futuras novias siempre lo son, radiante, envuelta en seda color crema que probablemente costaba más que mi primer mes de alquiler en la facultad. Pero no fue su vestido lo que me detuvo. Fueron sus ojos. Estaban fijos en mi mano, en mi anillo. Perdona, dijo, acortando la distancia entre nosotras con pasos rápidos y decididos. Siento mucho molestarte, pero ¿trabajas en el Gregorio Marañón? El corazón se me paró. Sí, dije con cuidado. Sí, trabajo allí. ¿Eres cirujana? El ruido del salón pareció desvanecerse. El tintineo de las copas, las conversaciones murmuradas, todo se disolvió en un ruido blanco mientras miraba a esta mujer. La miraba de verdad y sentí que el recuerdo encajaba. Hace 3 años, a las 2 de la mañana, una mujer de 26 años, con el pecho aplastado en un accidente de coche, desangrándose en mi mesa de operaciones, 7 horas de cirugía, en vilo hasta el final. Recordé su cara, más joven entonces, pálida, flotando entre la vida y la muerte. Raquel, dije, su nombre aflorando desde algún lugar profundo de mi memoria. Raquel Portero. Se llevó la mano a la boca. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Eres tú. Dios mío, eres tú de verdad. Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció a su lado, con la sonrisa tensa por la confusión. Cariño, ¿qué pasa? Me miró a mí y luego a Raquel. ¿Conoces a mi hermana? La cabeza de Raquel se giró bruscamente hacia él. ¿Tu hermana? Su voz se quebró. Alejandro, nunca me dijiste a qué se dedica tu hermana. La mandíbula de Alejandro se tensó. Pude verle calcular, tratando de controlar la narrativa. Trabaja en un hospital, dijo rápidamente. Algo administrativo. Raquel lo miró fijamente. Luego me miró a mí. ¿Administrativo? Repitió lentamente. Alejandro, esta mujer me salvó la vida. El rostro de Alejandro pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, pánico y luego una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Cariño, no montemos una escena. Le cogió el brazo a Raquel. Hay algunas personas importantes que quiero que conozcas. El señor Ibáñez, del antiguo bufete de papá, está aquí. Y, Alejandro. Raquel se soltó. ¿Has oído lo que acabo de decir? Te he oído, y es genial. De verdad. Pero ya nos pondremos al día con Sofía más tarde. Me lanzó una mirada. La misma mirada que solía lanzarme cuando éramos niños y yo sacaba accidentalmente mejores notas. ¿Verdad, hermanita? No dije nada. Solo observé. ¿Por qué no me dijiste que tu hermana era médica? Insistió Raquel. No es. Quiero decir, es. Alejandro tropezó con sus palabras. Mira, es complicado. Nuestra familia es complicada. ¿Podemos disfrutar de la fiesta, por favor? ¿Complicada cómo? Los invitados más cercanos a nosotros habían empezado a darse cuenta. Las cabezas se giraban, los susurros se extendían como ondas en un estanque. Alejandro bajó la voz. Su sonrisa se volvió forzada. Sofía, ¿puedes irte, por favor? Esta es mi noche. Ya has causado suficientes problemas con solo aparecer. Sentí la vieja y familiar punzada, la que había pasado años aprendiendo a ignorar. No estoy causando nada, Alejandro. Estoy aquí de pie. ¿Sabes a lo que me refiero? Su voz se convirtió en un siseo. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti. Incluso ahora, incluso esta noche. Raquel miró entre nosotros, su expresión cambiando de la confusión a algo más duro, algo sospechoso. Alejandro, dijo en voz baja, te lo voy a preguntar una vez más. ¿Por qué no sabía que tu hermana es cirujana? Él no respondió, y en ese silencio
Vi la primera grieta en la imagen perfecta que mi familia había pasado décadas construyendo. Mi padre se materializó a nuestro lado como si tuviera un sexto sentido para las perturbaciones en sus eventos cuidadosamente orquestados. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era baja, controlada, pero pude ver la tensión en su mandíbula. Nada, papá, saltó Alejandro inmediatamente. Sofía ya se iba. No, no me iba, dije con calma. Los ojos de mi padre se dirigieron a Raquel, luego al pequeño grupo de invitados que fingían no estar escuchando. Sofía, dijo mi nombre como si fuera un problema que resolver. Esta es la fiesta de compromiso de Alejandro. Si no vas a apoyarlo, quizás sea mejor que te... ¿Que me qué, papá? ¿Que desaparezca como siempre? Raquel dio un paso adelante. Señor García, ¿sabía que su hija es empleada de un hospital? Mi padre la interrumpió con suavidad. Sí, lo sabemos. Pero esta noche no se trata de ella. Esta noche se trata de Alejandro y su futuro. Su futuro, su carrera, su éxito, siempre el suyo. Un hombre cercano, a quien reconocí vagamente como uno de los compañeros de golf de mi padre, carraspeó. Haroldo, no sabía que tenías una hija. Nunca la has mencionado. La sonrisa de mi padre se tensó. Somos una familia muy reservada, Jorge. Sofía eligió un camino diferente al del resto de nosotros. Es independiente. Independiente. La palabra goteaba desdén. Quizás demasiado independiente, añadió, bajando la voz lo suficiente para que solo los más cercanos pudieran oír, pero lo suficientemente alto para dejar clara su postura. Algunos hijos quieren ser parte de la familia. Otros. Se encogió de hombros. Otros no tienen nada que aportar. El aire a mi alrededor se heló. Había pasado 12 años construyendo una carrera, salvando vidas, ganando cada credencial con sudor y sacrificio. Y en 3 frases, mi padre lo había reducido todo a nada. Raquel lo miraba como si nunca lo hubiera visto antes. Y quizás no lo había hecho, no al verdadero él. Sentí el calor subiendo por mi cuello, el viejo impulso familiar de encogerme, de disculparme, de desaparecer. Durante 18 años, había vivido bajo el techo de este hombre y había aprendido que la supervivencia significaba silencio. Durante 12 metros había construido una vida donde su opinión no importaba. Pero de pie allí, en ese brillante salón de baile, rodeada de extraños que pensaban que mi padre era un gran hombre, me di cuenta de algo. Estaba harta de encogerme. Respiré hondo. Y luego, otra vez. Los latidos de mi corazón se ralentizaron hasta el ritmo constante que usaba antes de una cirugía. Calma, concentrada, precisa. No me voy, papá. Mi padre parpadeó. Perdona. Vine a celebrar el compromiso de mi hermano. Me voy a quedar. Tomaré un vaso de agua y felicitaré a la feliz pareja. Me alisé la parte delantera de mi vestido. Eso es lo que hace la familia, ¿no? Su rostro se enrojeció. Sofía, no tienes que presentarme a nadie. Ni siquiera tienes que reconocer que existo. Estoy acostumbrada a eso. Lo miré a los ojos, sin pestañear. Pero no me voy porque mi presencia te incomode. Por un momento, nadie habló. Luego me di la vuelta y caminé hacia el bar, mis tacones repiqueteando contra el suelo de mármol con una confianza que me había ganado en quirófanos y guardias nocturnas y años de demostrar mi valía a gente mucho más intimidante que Haroldo García. Pedí agua con gas y una rodaja de limón. El camarero me la deslizó por la barra con un pequeño asentimiento. Di un sorbo y observé cómo la fiesta continuaba a mi alrededor. Las risas forzadas, los besos al aire, el elaborado baile de gente adinerada fingiendo que todo estaba bien. No necesitaba montar una escena, no necesitaba exponer a nadie, solo necesitaba mantenerme firme. Y desde el otro lado de la sala vi a Raquel mirándome con algo que parecía respeto. Caminaba de nuevo hacia mí. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarles algo. ¿Alguna vez han sido despreciados por las personas que se suponía que más los querían? ¿Alguna vez han logrado algo increíble solo para que su familia finja que no sucedió? Si ese es su caso, dejen un comentario abajo. Simplemente escriban, lo entiendo. Háganme saber que no estoy sola en esto. Y si quieren saber qué me dijo Raquel a continuación, sigan viendo. No olviden darle al botón de me gusta si están de mi lado. Antes de que Raquel pudiera alcanzarme, mi madre interceptó su camino. Cariño, déjame presentarte a algunas de nuestras amigas del club, dijo mamá alegremente, llevando a Raquel hacia un grupo de mujeres mayores enjolladas.
Luego se volvió hacia mí, con una sonrisa fija, pero con los ojos suplicantes. Sofía, cariño. Me agarró del codo. Sus dedos temblaban ligeramente. Por favor, no hagas esto. No esta noche. ¿No hacer qué, mamá? Solo estoy aquí de pie. ¿Sabes a lo que me refiero? Miró por encima del hombro, comprobando si mi padre estaba mirando. Tu padre ya está molesto. Alejandro está nervioso. Se supone que esta es una noche feliz. ¿Y mi presencia lo arruina? Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. Mamá, siquiera sabes a qué me dedico. Bajó los ojos al suelo. Sabes que trabajo en el Gregorio Marañón. Sabes que soy cirujana. Lo has sabido durante años. Mi voz era tranquila pero firme. ¿Por qué nunca se lo has dicho? Tu padre no. Se interrumpió. No me habría creído. Ya se había hecho una idea sobre ti. ¿Así que simplemente lo dejaste estar? No tuve otra opción. Tuviste una opción todos los días, mamá. Simplemente no la tomaste. Sus ojos brillaron. Por un momento, vi a la madre que recordaba de la infancia, la que solía darme postre extra a escondidas y decirme que podía hacer lo que quisiera. Esa mujer había desaparecido hacía mucho tiempo. Sé que te ha ido muy bien, susurró. Estoy orgullosa de ti. Es solo que no puedo. ¿No puedes qué? ¿Decirlo en voz alta? Me apretó la mano una vez y luego la soltó. Por favor, vete a casa, Sofía, antes de que las cosas empeoren. Ya están peor, mamá. Han estado peor toda mi vida. La vi alejarse. Y por primera vez no sentí rabia. Solo sentí tristeza. Me dirigí a una esquina del salón, cerca de los ventanales que daban al campo de golf. Afuera, las luces del jardín creaban charcos dorados sobre el césped inmaculado. Podía ver la silueta de coches de lujo en el aparcamiento. Mercedes, BMW, algunos Porsche. El mundo al que mi padre quería pertenecer desesperadamente. Dentro, 150 personas reían y chocaban sus copas y celebraban un futuro que no tenía nada que ver conmigo. Miré mi anillo, el escudo de la Complutense reflejando la luz. Pensé en el día que me lo gané. La ceremonia fue pequeña, en una sala de conferencias con café malo y luces fluorescentes. Mis compañeros de clase tenían a sus familias llenando los asientos, padres secándose las lágrimas, hermanos sacando fotos. Yo me senté sola en la tercera fila. Cuando dijeron mi nombre, subí, le di la mano al decano y acepté mi anillo sin que nadie lo presenciara. Después, un conserje que preparaba las sillas para el siguiente evento dijo: «Enhorabuena, doctora». Fue la única persona que reconoció mi logro ese día. Apreté mi pulgar contra el anillo ahora, sintiendo su peso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Había pasado 12 años construyendo una vida que no requería su aprobación. Una vida llena de colegas que me respetaban, pacientes que confiaban en mí, un trabajo que importaba. ¿Por qué estaba de pie en un rincón en la fiesta de compromiso de mi hermano, esperando algo que sabía que nunca obtendría? A través del cristal, vi a una pareja pasear del brazo hacia el jardín. Felices, ajenos, normales. Quizás debería irme, dejarles tener su noche perfecta. Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje del doctor Kevin Chen, un colega del Marañón. «Oye, Sofía», pregunta tonta, ¿tu hermano Alejandro terminó la residencia? Lo acabo de ver en una conferencia farmacéutica. Pensé que todavía estaba en formación. Me quedé mirando la pantalla y todo cambió. Leí el mensaje 3 veces. Pensé que todavía estaba en formación. Alejandro no estaba en formación. Según las actualizaciones de mi madre, las pocas que compartía, Alejandro estaba terminando su residencia y a punto de convertirse en médico de un día para otro. Esa era la historia, la narrativa que mi padre transmitía a cualquiera que quisiera escuchar. Pero Kevin acababa de ver a Alejandro en una conferencia de ventas farmacéuticas. No una conferencia médica, una conferencia de ventas. Abrí un navegador en mi teléfono y busqué Alejandro García Pfizer. 3 resultados. Un perfil de LinkedIn. Un listado en el directorio de la empresa. La biografía de un ponente de una conferencia de hace 6 meses. Alejandro García, representante de ventas médicas, Pfizer, Inc. Sin residencia, sin licencia médica, sin doctor, delante de su nombre. Había abandonado hacía 2 años, según las fechas. Mi padre había gastado 180.000 euros en la educación médica de Alejandro, y Alejandro ni siquiera la había terminado. Había cambiado discretamente a las ventas farmacéuticas y nunca se lo había dicho a nadie.
Durante 2 años, había estado mintiendo a toda nuestra familia. Guardé el teléfono en mi bolso de mano, mi mente acelerada. Esto no era mi arma. No vine aquí a exponer a nadie. Pero mientras veía a mi padre moverse por la sala, estrechando manos, presumiendo de su futuro hijo médico, me di cuenta de algo. La verdad no necesitaba que yo la usara como arma. La verdad tenía una forma de salir a la superficie por sí sola. Pensé en cada paciente que me había agradecido después de una cirugía, cada vida que había ayudado a salvar, cada turno de 18 horas, cada sacrificio, cada momento en que había elegido este camino a pesar de no tener a nadie que me apoyara. No necesitaba demostrarle nada a mi padre, pero tampoco necesitaba proteger las mentiras de mi hermano. Enderecé los hombros y miré al otro lado de la sala. Raquel finalmente se estaba liberando del grupo de mujeres. Venía hacia mí. Esta vez no aparté la mirada. Me encontré con Raquel a medio camino, cerca de una de las altas mesas de cóctel cubiertas con manteles de lino blanco. «Siento lo de antes», dijo, un poco sin aliento. La madre de Alejandro no paraba de llevarme de un lado a otro para presentarme gente. «No pasa nada. Es tu fiesta». «Se supone que lo es», se mordió el labio. «Pero nada de esta noche me parece bien». Estudié su rostro, el ceño fruncido, la tensión en sus hombros. Esto no era el brillo de una novia, esto era duda. «Raquel, ¿cuánto sabes de la carrera de Alejandro?», parpadeó ante la pregunta. «Está terminando su residencia, medicina interna. Se supone que empieza su especialización el año que viene». «¿Eso es lo que te dijo?». «Eso es lo que le ha dicho a todo el mundo». Su voz vaciló. «¿Por qué? ¿Hay algo que deba saber?». Dudé. No era mi secreto para contarlo, pero tampoco era mi mentira para protegerla. «Acabo de recibir un mensaje de un colega. Vio a Alejandro en una conferencia de ventas farmacéuticas la semana pasada». «¿Una conferencia de ventas?». Raquel negó con la cabeza. «No, Alejandro no se dedica a las ventas. Es médico. Bueno, casi médico». «Raquel». Mantuve mi voz suave pero directa. «Lo he buscado. Alejandro trabaja para Pfizer. Figura como representante de ventas médicas. Lo ha sido durante al menos 2 años». El color desapareció de su rostro. «Eso no es posible. Él me enseña sus horarios. Habla de sus pacientes». Él se detuvo. Algo hizo clic detrás de sus ojos. «Dios mío», susurró. «Las horas. Siempre es tan vago sobre a dónde va». Pensé que era porque estaba ocupado en el hospital. «No intento hacerte daño», dije. «Solo creo que mereces saber la verdad antes de casarte con él». Raquel me miró fijamente. Luego miró al otro lado de la sala, a Alejandro, que se reía de algo que decía su padre. «Me ha estado mintiendo durante 2 años». No respondí. No tenía por qué hacerlo. Raquel se quedó paralizada un largo momento, procesándolo. Luego se volvió hacia mí con una mirada diferente en sus ojos, más aguda ahora, más centrada. «Espera, ¿podemos volver a lo que dije antes?». Tomó aire. «Hace 3 años tuve un accidente de coche, uno muy grave. Tenía el esternón aplastado, hemorragia interna. Le dijeron a mis padres que probablemente no sobreviviría a la noche». Asentí lentamente. «Lo recuerdo. La cirujana que me salvó, la doctora Sofía García, me operó durante 7 horas. Sostuvo mi corazón en sus manos. La voz de Raquel se quebró. Cuando desperté en la UCI, ella estaba allí. Me cogió la mano y me dijo: «Has luchado mucho. Ahora te toca vivir». También recordaba eso. Recordaba a sus padres sollozando en la sala de espera. Recordaba el momento en que sus constantes vitales se estabilizaron y finalmente exhalé. «Esa cirujana eras tú», dijo Raquel. «¿Verdad?». «Sí». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó con fuerza. «He pensado en ti todos los días durante 3 años», susurró contra mi hombro. «Volví al hospital una vez para buscarte, pero me dijeron que te habías trasladado a otro departamento. Nunca pude agradecértelo como es debido. Acabas de hacerlo». Se apartó, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Todo este tiempo eras la hermana de Alejandro. Hablaba de ti como si no fueras nadie, como si no le importaras. No le importo, pero a mí sí me importas». Su voz se endureció. «Me salvaste la vida y su familia te trata como si fueras invisible». Miró hacia el escenario donde todavía estaba el micrófono del discurso anterior de mi padre. «No», dijo en voz baja. «Eso no está bien. Eso no está nada bien. Raquel, no tienes por qué». «Sí, tengo que hacerlo».
Me apretó las manos. La verdad tiene que salir a la luz. Toda. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Raquel miró hacia el escenario y luego a mí. Se suponía que iba a dar un discurso más tarde, agradecer a la familia de Alejandro por acogerme, hablar de lo ilusionada que estoy por nuestro futuro juntos. ¿Y ahora? Ahora voy a decir la verdad. Enderezó los hombros. No para hacerle daño a Alejandro, no para avergonzar a tu padre, solo porque no quiero construir un matrimonio sobre mentiras. Raquel, esta es tu fiesta de compromiso. ¿Estás segura de que quieres hacer esto aquí, delante de todo el mundo? ¿Dónde si no? Se rió amargamente. Alejandro me ha estado mintiendo durante 2 años. Tu padre acaba de subirse ahí y llamar a Alejandro su único hijo exitoso, cuando tú eres la que de verdad se convirtió en médica, en cirujana, alguien que salva vidas. Negó con la cabeza. Casi me muero, Sofía. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona? Te hace darte cuenta de lo corta que es la vida, de lo preciosa que es. Me prometí a mí misma después de ese accidente que nunca perdería el tiempo en cosas que no fueran reales. Sus ojos se encontraron con los míos. Alejandro no es real. El futuro que planeamos no es real. Pero tú, lo que hiciste por mí, eso fue real. Sentí que algo se movía en mi pecho. No satisfacción, no triunfo, algo más silencioso, alivio quizás, de que alguien finalmente me viera. No voy a acusar a nadie de nada, dijo Raquel. Solo voy a contar mi historia y dejar que la gente saque sus propias conclusiones. Y Alejandro puede explicarse, si es que puede. Me tocó el brazo. ¿Te quedarás? No quiero hacer esto sin ti aquí. Pensé en irme. Pensé en protegerme de las consecuencias. Pero me había estado protegiendo durante 12 años. Quizás era hora de simplemente mantenerme en la verdad. Me quedaré, dije. Raquel asintió y caminó hacia el escenario. El maestro de ceremonias, un amigo de mi padre que había estado gestionando el programa de la noche, dio unos golpecitos en el micrófono. Señoras y señores, si me permiten su atención, por favor. Nuestra hermosa futura novia, Raquel Portero, quisiera decir unas palabras. Un educado aplauso recorrió la sala. Raquel subió los 3 escalones del pequeño escenario, su vestido de seda color crema reflejando la luz. Parecía la prometida perfecta, serena, hermosa, cortés, pero pude ver sus manos temblar ligeramente mientras ajustaba el micrófono. 150 invitados le prestaron atención. Mi padre estaba cerca del frente, radiante de orgullo posesivo. Alejandro se colocó al pie del escenario, listo para mirar con adoración a su novia. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó Raquel, su voz clara y firme. Estoy muy agradecida de celebrar con la familia y los amigos de Alejandro. Mi padre asintió con aprobación. Antes de hablar de Alejandro, continuó Raquel, quiero compartir algo personal, algo que moldeó quién soy hoy. Un murmullo de interés recorrió la multitud. Este no era el discurso de agradecimiento estándar que esperaban. Hace 3 años, tuve un accidente de coche. Un camión se saltó un semáforo en rojo y chocó contra la puerta del conductor a 80 km/h. Jadeos, murmullos de simpatía. Me llevaron de urgencia al Gregorio Marañón con el esternón aplastado y una hemorragia interna masiva. Los médicos les dijeron a mis padres que tenía un 20% de posibilidades de sobrevivir a la noche. Raquel hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Pero sobreviví gracias a una persona, una cirujana extraordinaria que me operó durante 7 horas y se negó a rendirse. Sentí que las miradas comenzaban a cambiar. La gente miraba a su alrededor, preguntándose a dónde iba a parar esto. Raquel me miró directamente. Esa cirujana está en esta sala esta noche. El salón se quedó en silencio. Su nombre, dijo Raquel, su voz inquebrantable, es la doctora Sofía García. Es cirujana cardiotorácica en el Hospital Gregorio Marañón, una de las mejores del país. Señaló hacia mí y 150 cabezas se giraron en mi dirección. También es la hermana de Alejandro. El silencio estalló en susurros. Me quedé helada en mi rincón, con el corazón latiendo con fuerza mientras Raquel continuaba. No lo supe hasta esta noche. Alejandro nunca mencionó que su hermana fuera médica. De hecho, su familia me la presentó como alguien que trabaja en la administración del hospital. La voz de Raquel se agudizó. Pero eso no es verdad. La doctora García no es administrativa. Es cirujana, una brillante. La mujer que me dio una segunda oportunidad en la vida.
El rostro de mi padre se había puesto pálido. Alejandro parecía desear que el suelo se lo tragara. Lo que es aún más confuso, continuó Raquel, es que hace solo unos minutos, el señor García se subió a este mismo escenario y presentó a Alejandro como el único hijo exitoso de la familia. Dejó que eso calara. Me gustaría que alguien me explicara cómo tiene sentido eso. ¿Cómo una familia ignora a la hija que se convirtió en cirujana mientras celebra al hijo que... Se detuvo, respiró hondo. Lo siento, no subí aquí para atacar a nadie. Subí aquí porque la verdad me importa. Y la verdad es que la doctora Sofía García me salvó la vida. Sin ella, no estaría aquí de pie. No habría conocido a Alejandro. No tendría nada de esto. Raquel me miró de nuevo, con lágrimas brillando en sus ojos. Sofía, ¿podrías subir, por favor? Me gustaría que todos conocieran a la mujer que hizo posible mi futuro. Todos los ojos de la sala estaban puestos en mí. Tenía dos opciones, encogerme o levantarme. Elegí levantarme. Caminé a través de la multitud que se apartaba, mis tacones repiqueteando contra el mármol a cada paso. Los susurros me siguieron como una ola. Esa es la hija. Haroldo nunca mencionó a una hija, una cirujana en el Marañón. ¿Por qué lo ocultarían? Algo va muy mal aquí. Subí los escalones y me paré junto a Raquel. Me cogió la mano y la apretó. Desde la multitud, la voz de un hombre gritó: «Doctor Howard Brennan», un cardiólogo que aparentemente estaba en el círculo de golf de mi padre. Sofía García dio un paso adelante, el reconocimiento dibujándose en su rostro. Asistí a su presentación en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología la primavera pasada. Su investigación sobre la reparación mínimamente invasiva de la válvula mitral fue excepcional. Más murmullos, más cabezas girando. «Gracias», dije simplemente. Raquel se inclinó hacia el micrófono. Para aquellos que no lo sepan, y aparentemente eso incluye a la propia familia de Alejandro, la doctora García tiene la especialidad en cirugía cardiotorácica. Ha publicado en revistas científicas. Ha salvado innumerables vidas, incluida la mía. Se giró para mirar a mi padre, que permanecía inmóvil cerca del frente, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Señor García, no quiero faltarle al respeto, pero tengo que preguntar, ¿por qué le dijo a esta sala que Alejandro es su único hijo exitoso? Su hija está aquí mismo. Ha logrado más de lo que la mayoría de la gente logrará en toda una vida». La sala contuvo la respiración. La boca de mi padre se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. «Este no es el momento ni el lugar». «A mí me parece exactamente el momento y el lugar adecuados», dijo Raquel con calma. «Usted eligió celebrar el éxito de Alejandro públicamente. ¿Por qué no podemos reconocer el de Sofía?» Alguien en la parte de atrás empezó a aplaudir. Luego otra persona, y otra. En segundos, la mitad de la sala estaba aplaudiendo. No por mi padre, no por Alejandro, sino por mí. Y yo no había pedido nada de eso. La verdad simplemente había encontrado su camino hacia la luz. Raquel me pasó el micrófono. Por un momento, me quedé allí, mirando el mar de rostros. Algunos curiosos, algunos compasivos, algunos incómodos. Podría haber destruido a mi padre allí mismo. Podría haber expuesto cada desaire, cada rechazo, cada momento en que me hizo sentir inútil. Pero esa no era quien quería ser. «Gracias, Raquel». Mantuve mi voz tranquila, mesurada, y gracias a todos por su amable aplauso. No vine aquí esta noche esperando nada de esto. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. Vine porque Alejandro es mi hermano y quería desearle lo mejor. Eso es todo. No vine a causar dramas ni a hacer que nadie se sintiera incómodo. La postura de mi padre se relajó ligeramente. Pensó que me estaba echando atrás, pero tampoco voy a fingir ser algo que no soy. Lo miré a los ojos. No soy administrativa de un hospital. No soy solo una pariente. Soy cirujana cardiotorácica. He pasado 12 años formándome para esta carrera. Años que financié enteramente por mi cuenta. La sala estaba en absoluto silencio. No les digo esto para presumir. Se lo digo porque la verdad importa. Raquel tiene razón en eso. Me giré para mirarla. Hace 3 años, ella llegó a mi quirófano más muerta que viva. Pasé 7 horas luchando para mantener su corazón latiendo. Cuando despertó, le prometí que su lucha había valido la pena. Raquel se secó las lágrimas de las mejillas. «No necesito la validación de nadie», continué, volviéndome hacia la multitud.
Dejé de necesitarla hace mucho tiempo, pero tampoco me quedaré callada mientras las personas que deberían haberme apoyado fingen que no existo. Dejé el micrófono en el soporte. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias por escuchar. Di un paso atrás, y fue entonces cuando Alejandro perdió el control. Alejandro irrumpió en el escenario, con la cara enrojecida, su pelo cuidadosamente engominado empezando a deshacerse. ¿Lo dices en serio? Agarró el micrófono, su voz quebrada por una rabia apenas contenida. Es mi fiesta de compromiso y tenías que hacer que todo girara en torno a ti, ¿verdad? Raquel se acercó a él. Alejandro, no. Él me señaló con un dedo. Siempre ha sido así. Siempre intentando demostrar que es mejor que yo. Siempre compitiendo. Incluso ahora, incluso en la única noche que se supone que es mía, no puede dejarme tenerla. Los invitados se movieron incómodos. Este no era el encantador Alejandro que creían conocer. No he hecho nada, Alejandro. Mi voz era firme. Raquel me hizo una pregunta y respondí honestamente. ¿Honestamente? Se rió amargamente. ¿Quieres hablar de honestidad? Bien, hablemos de cómo abandonaste a esta familia, de cómo nunca vienes a casa, de cómo actúas como si fueras mucho mejor que todos nosotros. Alejandro. Mi voz cortó su diatriba como un bisturí. ¿Cuándo ibas a contarles a todos que abandonaste tu residencia hace 2 años? La sala se quedó absolutamente inmóvil. El rostro de Alejandro perdió todo el color. ¿Qué? No te estás convirtiendo en médico, Alejandro. Eres un representante de ventas farmacéuticas. Lo has sido durante 2 años. Hice una pausa. Los 180.000 euros de papá, y ni siquiera pudiste terminar. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Raquel dio un paso adelante y lenta y deliberadamente se quitó el anillo de compromiso del dedo. Te pedí una cosa, Alejandro. Una cosa. Cuando empezamos a salir, te dije, por favor, nunca me mientas. Le colocó el anillo en su mano temblorosa. Me has estado mintiendo desde el día que nos conocimos. Salió del escenario sin mirar atrás. Alejandro se quedó solo bajo el foco, sosteniendo un anillo que ya nadie quería. ¿Puedo ser sincera con ustedes por un segundo? En ese momento, viendo a Alejandro allí de pie con ese anillo, no me sentí victoriosa, me sentí cansada. 12 años de silencio y así es como terminaba. Déjenme saber en los comentarios. ¿Creen que Alejandro se merecía esto o sienten pena por él? Y si todavía están aquí, si quieren saber qué pasó con mi padre, sigan viendo. Esta es la parte que esperé durante 12 años. Mi padre finalmente se movió. Subió los escalones del escenario lentamente, como un hombre caminando hacia su propia sentencia. Su reloj de lujo reflejó la luz mientras alcanzaba el hombro de su hijo. Alejandro, hablaremos de esto en casa. Su voz era baja, controlada, pero pude ver la vena palpitando en su sien. A todos, por favor, no dejemos que este pequeño malentendido arruine la velada. ¿Malentendido? El doctor Brennan dio un paso adelante desde la multitud. Haroldo, tu hija es una de las cirujanas cardiotorácicas más respetadas de la costa este. He leído su investigación. La he visto presentar en congresos nacionales. Y tú has estado diciendo a todo el mundo que es administrativa. Más voces se unieron. La fachada cuidadosamente cultivada se estaba desmoronando. Mi padre se volvió hacia mí, su rostro una complicada mezcla de ira y algo que nunca había visto antes. Miedo. Sofía, este no es el lugar. Tú lo convertiste en el lugar, papá. Cuando te subiste ahí y llamaste a Alejandro tu único hijo exitoso delante de todos los que me vieron crecer, yo solo. Alejandro necesitaba. Tropezó con sus palabras. No entiendes la presión a la que ha estado sometido. ¿Presión? Casi me reí. Pagaste toda su educación. Apoyaste cada decisión que tomó. Y cuando fracasó, lo encubriste. Me acerqué más. Yo tuve 3 trabajos para pagarme los estudios. Dormí 5 horas por noche durante 4 años. Me gané todo lo que tengo sin absolutamente ninguna ayuda tuya. Esa fue tu elección. No, esa fue tu elección. Tú decidiste que no merecía apoyo porque nací niña. Mantuve mi voz nivelada. No estoy pidiendo una disculpa. Dejé de esperarla hace años. Me miró sin palabras, quizás por primera vez en su vida. Pero no dejaré que me borres más. No delante de esta gente. Nunca más. Raquel estaba al pie de los escalones del escenario, con los brazos cruzados, esperando.
Alejandro descendió lentamente, todavía agarrando el anillo de compromiso como si pudiera salvarlo. Raquel, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Su voz era tranquila, pero reconocí esa calma. Era la misma calma que usaba cuando una cirugía iba mal. El momento justo antes de una acción decisiva. ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿En nuestra noche de bodas? ¿Después de comprar una casa? Ella negó con la cabeza. Me dijiste que eras médico, Alejandro. Me enseñaste tus horarios. Te quejabas de pacientes difíciles. Todo eran mentiras. No eran mentiras, solo. Te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome de qué? ¿De la verdad? Raquel se rió, pero no había humor en ello. Te conté el peor momento de mi vida. Te conté mi accidente, mi cirugía, mi recuperación. Fui completamente honesta contigo sobre todo. Alejandro no dijo nada, y ahora descubro que la cirujana que me salvó la vida, la persona a la que he querido agradecer durante 3 años, es tu hermana. Una hermana que deliberadamente me ocultaste. Eso no es. Tu padre acaba de presentarte como su único hijo exitoso. Mientras tu hermana estaba a 5 metros de distancia, una hermana que de verdad se convirtió en doctora, y a ti te pareció bien. El silencio de Alejandro fue condenatorio. Raquel respiró hondo. Te quería, Alejandro. De verdad que sí. Pero no puedo casarme con alguien que no conozco, y claramente no te conozco en absoluto. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sus tacones repiqueteando con finalidad contra el suelo de mármol. Alejandro la llamó. Raquel, por favor. Ella no miró atrás. El anillo se le cayó de la mano a Alejandro y rebotó en el suelo con un pequeño y patético tintineo. Nadie se movió para recogerlo. En todo el caos, no me había dado cuenta de que mi madre se acercaba. Subió al escenario, algo que nunca la había visto hacer en toda mi vida. Linda García no montaba escenas, no llamaba la atención, suavizaba las cosas y mantenía la paz. Pero no esta noche. Sofía. Me volví para mirarla. Sus ojos estaban enrojecidos, su cuidadoso maquillaje empezando a correrse. Lo siento mucho. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Sabía lo que habías logrado, continuó, su voz temblorosa. Seguí tu carrera a distancia. Leí sobre tu investigación. Vi los anuncios del hospital cuando te ascendieron. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Miedo de tu padre. Miedo de perturbar a la familia. Miedo de... Tomó un respiro tembloroso. Miedo de admitir que te fallé. Mi padre estaba inmóvil detrás de ella, observando esto desarrollarse como un hombre que presencia el colapso de su mundo. Tenías 18 años y dejé que te dijera que no importabas. Debería haberte defendido. Debería haberte protegido. Su voz se quebró, pero no lo hice. Y tuviste que protegerte tú misma. Me cogió las manos y dejé que lo hiciera. La mujer en la que te convertiste, la cirujana, el éxito, todo, lo hiciste sola. A pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Me apretó los dedos. Estoy tan orgullosa de ti, Sofía. Debería haberlo dicho hace años. Sentí que las lágrimas amenazaban con caer. Las primeras que me permitía en mucho tiempo. Gracias, mamá, logré decir. Eso significa más de lo que crees. Me abrazó, un abrazo de verdad. Del tipo que no había sentido desde que era una niña. Detrás de nosotras, mi padre permanecía en silencio, observando, procesando. Por una vez, no tenía nada que decir. Abracé a mi madre un largo momento. Luego me aparté suavemente. El salón se había quedado en silencio. Los invitados empezaban a dirigirse hacia las salidas. Conversaciones en voz baja e incómodas. La fiesta había terminado en todos los sentidos importantes. Alejandro había desaparecido, probablemente para lamerse las heridas en algún lugar privado. Mi padre seguía en el escenario, pareciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. No me quedaba nada que decirles a ninguno de los dos. Debería irme, le dije a mi madre. Ella asintió, todavía sosteniendo mi mano. ¿Me llamarás pronto? Sí, te llamaré. Al bajar del escenario, Raquel me interceptó cerca de la puerta. Sofía, espera. Sus ojos estaban secos ahora, su compostura restaurada. No sé cómo agradecerte lo de esta noche y todo lo demás. No tienes que agradecerme. Le toqué el brazo brevemente. Te salvaste a ti misma esta noche, Raquel. Elegiste la verdad por encima de la comodidad. Eso requiere coraje. Lo aprendí de ti, sonrió débilmente.
Hace 3 años, cuando desperté en esa habitación de hospital, me dijiste algo que nunca olvidé. ¿Qué fue? Dijiste, la parte más difícil ya ha pasado. Ahora todo lo que tienes que hacer es vivir. Tomó un respiro tembloroso. Creo que finalmente entiendo lo que quisiste decir. La abracé brevemente, pero con sinceridad. Cuídate, Raquel. Vas a estar bien. Ella asintió y se hizo a un lado. Salí del Real Club de la Puerta de Hierro al aire fresco de la noche. El aparcacoches se apresuraba entre coches de lujo, pero yo pasé de largo, sacando mi teléfono para pedir un Uber. Las puertas automáticas se cerraron detrás de mí, amortiguando los murmullos y la música. Respiré hondo. Por primera vez en 12 años, no sentía el pecho oprimido. Había dicho lo que pensaba. Me había mantenido firme. Ahora podía irme a casa. Mucho puede cambiar en 7 días. Raquel canceló el compromiso. Me envió un mensaje a la mañana siguiente. Gracias por decirme la verdad. Empezar de nuevo da miedo, pero es mejor que vivir una mentira. Hemos seguido en contacto. Está pensando en volver a terapia, procesar todo. Creo que estará bien. Alejandro finalmente confesó a mis padres que había abandonado. Según mi madre, que ahora me llama cada 2 días, a mi padre no le sentó bien. Le cortó el apoyo económico a Alejandro hasta que, como él dijo, Alejandro tenga un plan real para su vida. Irónico, considerando que a mí nunca me dio ningún apoyo que cortar. Mi madre empezó a ir a terapia familiar. Le pidió a mi padre que la acompañara. Al principio se negó, pero después de una semana de silencio por parte de todos a los que solía impresionar, accedió a al menos una sesión. No albergo muchas esperanzas de transformación. Algunas personas están demasiado arraigadas en sus costumbres, pero el hecho de que lo esté intentando, aunque sea un poco, es más de lo que nunca esperé. En cuanto a mí, volví al trabajo. El lunes después de la fiesta, tenía programado un doble bypass a las 7 de la mañana. Me preparé, hice mis incisiones y pasé 4 horas haciendo lo que mejor sé hacer. Cuando el corazón del paciente empezó a latir por sí solo de nuevo, sentí esa oleada familiar de propósito. Por esto hago lo que hago, no por reconocimiento, no por validación, por momentos como este, cuando alguien tiene una segunda oportunidad en la vida porque yo me negué a rendirme. Mi teléfono vibró en mi taquilla después de la cirugía. Un mensaje de un número que no reconocí. Soy tu padre. ¿Podemos hablar? Lo miré durante mucho tiempo. Luego respondí, cuando estés listo para escuchar, estaré aquí. Podrían pensar que esta historia termina conmigo perdonando a mi padre, con una reconciliación entre lágrimas y vivieron felices para siempre. Así no funciona la vida real. La verdad es que todavía estoy tratando de averiguar cómo será mi relación con mi familia. Quizás encontremos el camino de vuelta a algo saludable. Quizás no. De cualquier manera, he hecho las paces con ello, porque esto es lo que aprendí en los últimos 12 años. No puedes controlar cómo te ven los demás. No puedes forzar a alguien a reconocer tu valía. Solo puedes controlar quién eres y qué haces con tu vida. Pasé demasiados años esperando que mi padre estuviera orgulloso de mí, esperando que un logro más, un premio más, un éxito más, finalmente le hiciera verme. Pero algunas personas no son capaces de ver más allá de sus propias expectativas. Eso no es tu fracaso, es el suyo. La verdadera victoria no fue estar en ese escenario mientras Raquel les contaba a todos quién era yo. La verdadera victoria fue el momento en que me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para conocer mi propio valor. Soy cirujana cardiotorácica. He salvado vidas. He construido una carrera que significa algo. Nadie me lo regaló, me lo gané. Y si mi padre alguna vez quiere ser parte de mi vida, tendrá que ganarse su regreso también. Eso no es crueldad, son límites. Establecer límites no significa cortar con la gente para siempre. Significa decir, te quiero, pero no dejaré que me hagas más daño. Significa proteger la vida que has construido, incluso de las personas que se suponía que debían ayudarte a construirla. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, la hija ignorada, el hijo subestimado, el que nunca fue suficiente, por favor, escúchame. Eres suficiente. Siempre lo fuiste. No esperes a que ellos lo vean. Velo en ti mismo. Después de que todo se calmó, tomé un café con una amiga, una psicóloga que se especializa en dinámicas familiares. ¿Por qué crees que mi padre es así?, le pregunté. ¿Es simplemente una mala persona? Ella negó con la cabeza.
La gente rara vez es tan simple. Me explicó que mi padre probablemente creció en un entorno donde su propio valor estaba ligado por completo al logro, específicamente al logro masculino. Su padre probablemente medía el éxito de la misma manera, y su padre antes que él. Es un patrón generacional, dijo. Interiorizó el mensaje de que los hijos llevan el legado familiar y las hijas son secundarias. No porque odie a las mujeres, sino porque es, literalmente, todo lo que conoce. Eso no excusa lo que hizo. No, no lo excusa, pero lo explica. Removió su café. La parte más triste es que probablemente pensó que te estaba protegiendo. En su mente, empujarte hacia el matrimonio y alejarte de una carrera era su forma de ser un buen padre, salvándote de la lucha por la que él pasó. Me quedé pensando en eso un rato. No me hizo sentir menos enfadada, pero me ayudó a entender que el fracaso de mi padre no era personal. Simplemente estaba equivocado, catastrófica, dolorosamente equivocado. Y algunas personas nunca aprenden a hacer otra cosa. La lección con la que quiero dejarles es esta. No se pueden curar heridas que uno se niega a reconocer que existen. Ya sea un padre que te despreció, un hermano que compitió contigo o un sistema que te subestimó, el camino a seguir comienza con la honestidad. Sé honesto sobre lo que pasó. Sé honesto sobre cómo te afectó. Y sé honesto sobre lo que estás dispuesto a aceptar en el futuro. Esa es la historia. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si esto resonó con ustedes, por favor, dejen un comentario. Cuéntenme su historia. Me encantaría escucharla. Y si quieren más historias como esta, consulten la descripción para ver recomendaciones. Cuídense mucho. Lo valen.